¿Quiénes mataron a Jesús? La Biblia dice que los judíos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. También dice que no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Tanto que Pablo en Primera de Tesalonicenses 2, 14, 16 nos dice: y a nosotros nos expulsaron impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los judíos, así como hicieron con Jesús, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad de Antioquía y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Nos lo dice Hechos 13:50. Veamos qué dice Pablo acerca de quién condenó a Jesús y de quienes pidieron que se le matase. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Esto lo encontramos en Hechos 13, 27, 30. Sí, los judíos pidieron a Pilato que se le matase a Jesús. Dice la Biblia que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mateo 26, 1:5 nos lo refiere, Marcos 14, 1:2, Lucas 22, 1:2 y también lo encontramos en Juan 11, 45, 53. Los principales sacerdotes y los fariseos se confabularon en contra de Jesús para prenderle. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Juan 11, 1, 44, Juan 12, 9, 10. Los judíos procuraban darle muerte a Jesús, lo dice Juan 7, 1. Los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque había sanado al paralítico de Betesda en día de reposo. Juan 5, 16. Y como él les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, 17, 18. Los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Juan 9, 22. De Jesús, los escribas decían dentro de sí: este blasfema, por haberle dicho a un paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9, 1, 3. Los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo 12, 14. Los fariseos decían de Jesús: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 24. Y le decían a Jesús: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mateo 12, 2. La Biblia también dice que los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo 12, 14. Jesús le dijo a sus discípulos que se guardasen de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 5, 12. Marcos 8, 14, 21. Jesús sabía que lo iban a matar y que al tercer día resucitaría. Mateo 17, 22, 23, Marcos 9, 30, 32 y Lucas 9, 43, 45 nos lo dicen. Jesús sabía que sería entregado en manos de hombres. Jesús sabía que sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y que le condenarían a muerte y que le entregarían a los gentiles para que le escarnecieran, para que le escupieran, para que le azotaran y le mataran crucificándolo, y también sabía que al tercer día resucitaría. Mateo 20, 17, 19, Marcos 10, 32, 34, Lucas 18, 31, 34. Jesús también sabía que debía morir en Jerusalén. Lucas 13, 33 nos lo dice. Los judíos no solo habían tramado la muerte de Jesús, sino que en tiempo antiguo mataron entre el templo y el altar a Zacarías, hijo de Berequías. Por esto y por mucho más, Jesús acusó a escribas y fariseos. Mateo 23, 1, 36.
Jesús se lamentó sobre Jerusalén de esta manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23, 37, Juan 10, 31, 33. Así como apedrearon a Zacarías, hijo de Berequías, esto lo encontramos en 2 de Crónicas 24, 20, 21, y apedrearon a Jesús, así hicieron con Esteban. Esto lo encontramos en Hechos 7, 55, 60. Los principales sacerdotes y los escribas se indignaban de las maravillas que hacía Jesús, porque los muchachos aclamaban a Jesús en el templo diciéndole: Hosana al Hijo de David, Mateo 21, 12. Los principales sacerdotes y los escribas se indignaban de las maravillas que hacía Jesús, y porque los muchachos aclamaban a Jesús en el templo diciéndole: Hosana al Hijo de David, Mateo 21, 12, 17. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Marcos 11, 18, Lucas 19, 45, 48. Jesús conocía todas las intenciones de los judíos y no se fiaba de ellos. Juan 2, 23, 25. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo le preguntaban a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Mateo 21, 23, 27, Marcos 11, 27, 33, Lucas 20, 1, 8. Los principales sacerdotes y los fariseos buscaban cómo echarle mano a Jesús, pero temían al pueblo, porque el pueblo tenía a Jesús como profeta. Mateo 21, 45, 46, Marcos 12, 1, 12. Los fariseos consultaban entre sí cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. Mateo 22, 15. Los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano y lo acechaban con el fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Jesús comprendía la astucia de ellos y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas, callaron. Lucas 20, 19, 26. Si los judíos se maravillaban de Jesús diciendo: ¿cómo sabe este letras sin saber estudiado? Sí, los judíos se maravillaban de Jesús diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Juan 7:15. Escribas y fariseos decían de Jesús: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Marcos 2:16. Los escribas cavilaban en sus corazones. Los escribas cavilaban en sus corazones. Marcos 2, 6, 8. Fariseos y herodianos se juntaron contra Jesús para destruirle. Marcos 3, 6. Escribas y fariseos acechaban a Jesús a fin de hallar de qué acusarle, y se llenaban de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lucas 6, 6, 11. Escribas y fariseos condenaban a los discípulos de Jesús. Marcos 7, 1, 2. Los fariseos discutían con Jesús para tentarle. Marcos 8, 11, 13. Jesús les decía a sus discípulos, les enseñaba que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8, 31, Lucas 9, 21, 22, Mateo 16, 21. Los fariseos se acercaban a Jesús haciéndole preguntas para tentarle. Marcos 10, 1, 2. Los saduceos, que dicen que no hay resurrección, también interrogaban a Jesús. Marcos 12, 18, 27. El ministro y los demás de la sinagoga echaron fuera a Jesús y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas 4, 16, 30. Fariseos, intérpretes de la ley, le preguntaban por tentarle. Mateo 22, 34, 40. La Biblia dice que los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra
de su boca para acusarle. Lucas 11, 53, 54.